¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos una semana más a Las Cartas sobre la Mesa. Ya saben, un programa de tertulia, un programa político, un programa en definitiva de actualidad. Y la actualidad este viernes nos lleva hasta trasladarnos al próximo domingo, ya saben, el 10 de noviembre, una nueva jornada electoral. Por lo tanto, dedicamos de nuevo este programa también a hablar de esos comicios generales. Ya saben que en el programa anterior entrevistamos a algunos de los cabezas de lista de los partidos que se presentan por la provincia de Málaga y nos faltaba además un partido nuevo que se estrena en estas elecciones, Más País. Tenemos ya aquí en nuestro plató con nosotros a su candidata, la cabeza de lista por Málaga, a Carmen Lizárraga, que la saludamos a continuación, pero antes la conocemos un poquito más. Carmen Lizárraga nació en 1969 en Granada y es madre de un hijo. A los 22 años ya era profesora universitaria. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada y profesora en la misma institución. Ha sido también profesora de Economía en distintos centros de la Universidad de Granada y en otras universidades, tanto en estudios de grado como de posgrado. También ha liderado proyectos de investigación y cooperación al desarrollo y grupos de investigación y de trabajo. Ha desarrollado sus tareas en países como Perú, Ecuador, Uruguay, Inglaterra o Francia. Fue cabeza de lista en su provincia por Adelante Andalucía y comenzó en la política como diputada de Podemos por Granada. Ocupó la portavocía de Economía en el Parlamento. Tras el fallecimiento de José Luis Serrano, fue nombrada presidenta del grupo parlamentario. El pasado 23 de enero abandonó su escaño en el Parlamento de Andalucía por discrepancias con la dirección de Teresa Rodríguez. Ahora vuelve a la política de la mano de Íñigo Errejón como cabeza de lista de Más País por Málaga. Carmen, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en Las Cartas sobre la Mesa y bienvenida. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Pues comenzamos la entrevista. Si te parece, en primer lugar, una pregunta que seguramente te habrán hecho ya todos los periodistas, pero es de rigor y hay que hacerla. ¿Qué ha pasado pues para que se desvincule del partido de Pablo Iglesias y se una ahora a Más País? Bueno, realmente lo que ha pasado es que ha habido un bloqueo que nos ha parecido muy grave a un conjunto de gente progresista que nos hemos quedado de piedra cuando hemos visto que durante 6 meses pues no se ponían las cartas sobre la mesa, precisamente. Y entonces ahí había dos opciones. La opción era una, no hacer nada y sentir que no había un partido al que votar porque el espacio de Unidas Podemos era cada vez más estrecho y por tanto generar una nueva opción de voto para poder ampliar el espacio progresista y que la gente tuviera donde ir, tuviera una papeleta que elegir del bloque del progreso. Eso es lo que le diferencia a su juicio, por tanto, de Unidas Podemos, ¿no? Esa diferencia. La diferencia sería la actitud a la hora de, al día siguiente, decir, somos los únicos que podemos garantizar que al día siguiente vamos a poner todos los votos recibidos están garantizados, todos los escaños al servicio a garantizar un gobierno progresista y después también en el programa esas luces largas de transición ecológica y vertebrada con la justicia social, ambas cosas unidas. Ya que ha mencionado, Carmen, el programa, si le parece, principalmente nuestra audiencia es malagueña, si le parece nos centramos un poco en las propuestas, además, cabeza de lista también por Málaga, sí. De las propuestas de Más País en la provincia de Málaga. Yo tengo, por ejemplo, por aquí un gran acuerdo verde para Málaga, autoconsumo, quema de combustibles fósiles, viviendas sostenibles. ¿Cuáles son esas propuestas principales que de llegar al gobierno del país, Más País, pondría en marcha pues de manera rápida? Bien, en el caso de Málaga, Málaga tiene una característica en Andalucía y es que es su motor económico, siempre lo ha sido y es la que ha tirado un poco de la economía andaluza. Tiene que seguir siéndolo, pero para seguir siéndolo necesita, uno, diversificación productiva
y otro reconversión productiva. Diversificación productiva, estamos hablando de industrialización verde y ahí tendríamos de los 17.000 empleos verdes, 15.000 con campus de transición ecológica sí, y creación mediante la utilización de proyectos de economía circular, de estrategias como pueda ser el parque ecoindustrial de Kalundborg, que está en Dinamarca y funciona bastante bien. Pues esto podría ser proyectos que se llevaran a cabo aquí, sobre todo porque hay 100.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea para proyectos de este tipo. Transición agroecológica también y reconversión de los sectores construcción y del sector turismo, en el sentido de que el sector turismo ahora mismo es un sector ecológicamente vulnerable. Yo no sé si esto se está comentando, yo no lo he escuchado mucho, pero el turismo depende totalmente de que se mantenga el atractivo turístico. Y ahora mismo el litoral está amenazado por una cuestión de emergencia climática. Entonces hay que ponerse a trabajar, a dialogar, no solo con otros partidos políticos, sino también con aquellos empresarios, empresarias que dependen del sector y que seguro que están interesados en un programa así. En relación a ese asunto también, y por centrarnos un poco en la capital, un tema muy controvertido y que tiene enfrentado a diferentes partidos políticos, es por ejemplo los terrenos de Repsol, una gran zona verde en la capital. Yo creo que puede ser un buen ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la postura de Más País con respecto a esos terrenos? Con respecto a esos terrenos, para nosotros estamos con la idea del pulmón urbano. Nosotros deben ser terrenos que den aire y que desde luego saquen de la otra vía que hay para esos terrenos, que es una vía política agotada en España, la vía del boom urbanístico. De hecho, esta mañana ha salido un nuevo caso, ¿no?, en Estepona, de un abogado de nuevo relacionado también con el PP. Bueno, pues nosotros esto no lo queremos de nuevo, no lo queremos para nuestra tierra, queremos que se pueda respirar y queremos que tengamos espacios verdes. Por tanto, esa sería, por supuesto, la opción de un partido verde. Conocíamos también, Carmen, hace varios días los datos del desempleo, han vuelto a subir, parece que la estacionalidad, pues en el verano han vuelto a bajar de nuevo las contrataciones. Hablábamos de crear 17.000 empleos verdes, pero ¿cuáles son esas propuestas, así a grosso modo, que tiene de manera inmediata pues para que disminuyan esas listas del desempleo? Pues mira, de manera inmediata acabo de comentar el tema de la industrialización. Me parece de todas formas que de manera inmediata lo más necesario es la derogación de las reformas laborales. O sea, me parece que de manera inmediata lo que hay que evitar es eliminar precariedad laboral. Además, los sectores en los que está especializada la economía malagueña son sectores muy precarizados y además feminizados, algunos de ellos. Esta mañana, precisamente, cuando hemos mantenido la reunión con comisiones obreras, tenían después una concentración porque ha muerto... La siniestralidad laboral. Efectivamente, la siniestralidad laboral se da sobre todo en el sector de la construcción. Entonces, de inmediato, derogar las reformas laborales es lo esencial desde nuestro punto de vista. Y luego reforzar la inspección laboral en estos sectores donde se produce la siniestralidad. Y bueno, por supuesto, cuando hay un sector empresarial, una parte y otra parte que sí está cumpliendo, oye, al que no cumple hay que decirle que no puede trabajar así, que tiene que cumplir. Crear empleo, Carmen, sobre todo para los jóvenes y para las mujeres, dos colectivos pues muy vulnerables y afectados sobre todo por el desempleo. Otro colectivo también vulnerable que está muy preocupado y además pues muy combatiente son los pensionistas, son las personas mayores. Ellos se quejan de que las pensiones no suben lo necesario, que el poder adquisitivo conforme van pasando los años pues va mermando su poder adquisitivo. ¿Qué propuestas tiene Más País para ese colectivo? Las pensiones son un derecho, eso de partida, es un derecho constitucional y lo que hay que constitucionalizar son unas pensiones dignas. Eso significa establecer que al menos la subida sea la subida del IPC y establecerlo en la Constitución. Y claro, la pregunta es, ¿eso se puede pagar? No, ¿eso se quiere pagar? Si se quiere pagar, se tiene que pagar con cargo, si no hay de la hucha de la Seguridad Social, tendrá que ir con cargo a presupuestos generales del Estado, pero es que son nuestros mayores, es que lo que no puede es dejar a la población más vulnerable en el vacío, dejar sin colchón a una sociedad donde las pensiones han sido el principal pacto antipobreza del país. Es que es un pacto de convivencia la pensión pública y por tanto hay que protegerla como derecho constitucional también y de ninguna manera ponerla en duda, todo lo contrario, subir el rango de protección que tienen. No es por ser alarmista, pero ¿considera que si la situación continúa igual están en peligro las pensiones, como se dice? Las pensiones estarán en peligro si los políticos que están al mando quieren que estén en peligro. Y si
quiere que estén en peligro, será porque hay otros que se benefician cuando las pensiones están en peligro y se convierten en un negocio, dejan de ser públicas y pasan a ser privadas. Claro, eso es frotarse las manos, porque es un mercado pues para todo el mundo. En el futuro va a necesitar algún tipo de pensión cuando acabe su vida activa en el mundo del empleo. Por tanto, claro que puede afectar un bloqueo. Me comentaba también, Carmen, antes de comenzar el programa, la agenda frenética pues que has tenido estos días de campaña. Ha sido una campaña más corta, pero más corta en tiempo, no más corta en número de actos, porque bueno, no habéis parado. Me comentabas que has visitado muchos municipios, Ronda, Antequera, un problema que afecta mucho a los municipios en la despoblación y también, bueno, pues el sector agroalimentario, algo estratégico para Más País, que también pues parece que está en peligro. Coméntame un poco esas propuestas. El sector agroalimentario, reconversión hacia la agroecología. ¿Por qué? Porque la agroecología genera más empleo. Es un sector intensivo en empleo. El olivar es extensivo, porque ahora mismo el olivar intensivo, que es el que está un poquito, y además que está en manos en pocas manos, genera una necesidad de mucha agua y está demostrado que es de peor calidad el producto. Entonces, por tanto, hay todo el apoyo, cuando además estamos viendo también el ataque que tiene Trump, y respecto a las propuestas agroecológicas, una ley de agroecología, y está en la Vega de Antequera. Para la Vega de Antequera hay un proyecto también hermanado con la Vega de Granada y con otras vegas de España, que es el proyecto de Intervegas. Esas peticiones de Intervegas, que son no solo de protección de los suelos de vega de alto valor agrológico, sino también de dinamización agrícola, eso estaría dentro de esa legislación. Es que todo pasa cuando se pone a trabajar uno en el Congreso por generar medidas legislativas. Eso es lo que protege, esas son las herramientas que nos permiten tener una sociedad más justa. Hablando también de esa agenda frenética, ¿no?, de estos días, esta mañana precisamente visitaba también en la capital la Universidad de Málaga, estaba acompañada por Rita Maestre, por la portavoz nacional del partido. Ya por último, para ir terminando, porque se nos va acabando el tiempo, ¿cuáles son esas sensaciones que han percibido de los universitarios y sobre todo las propuestas para la juventud y para el sector? Pues los universitarios están muy receptivos, la comunidad universitaria en general, no solamente estudiantes, sino toda la comunidad universitaria. Pues está muy receptiva, porque es una comunidad pues, donde los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ahora están absolutamente llevándose adelante, o es una comunidad que está muy concienciada con el cambio climático. Por tanto, recibimos muy buenas sensaciones de la gente más joven. Sabemos que sus principales problemas no solamente están relacionados con el clima, sino también con el empleo o con los alquileres, por ejemplo. Ya sí, por último, sí. podría haber unas terceras elecciones en caso de que los resultados, muchas encuestas pues apuntan a que todo puede seguir más o menos en la misma línea, otras en cambio no, en función, ya saben, de cómo se interprete, pero podría haber unas terceras elecciones, ¿qué pasaría? Pues visto el enroque que hay entre PSOE y Unidas Podemos, nosotros tenemos muy claro que o Más País o terceras elecciones. Y eso sería una tercera oportunidad a las derechas, que nunca dudan en ponerse de acuerdo, nunca lo dudan. Y también sabemos otra cosa, que cuando se abstiene el votante progresista, ganan las derechas. Por eso para nosotros es fundamental y nos dirigimos principalmente a aquella gente que se iba a quedar en su casa el domingo. También llama Más País, entiendo, al voto útil, ¿no? Ese voto útil. Sí, claro, por supuesto. Ese voto útil garantizado, con el sello de garantía de ponerse a desbloquear desde el día después. Pues Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado en las cartas sobre la mesa. Yo sé que ha sido cortito, pero bueno, yo creo que más o menos las principales líneas de Más País, sobre todo enfocadas en la provincia de Málaga, pues yo creo que las hemos puesto, como tú bien decías, las cartas sobre la mesa. Sé que todavía queda mucho día, aunque es el último día de campaña. Cerráis aquí en Málaga, ¿no?, también la campaña, ¿verdad? Sí, cerramos hoy en la sede en el local de ECUO. Pues allí también estaremos nosotros el próximo domingo, que os acompañaremos para valorar esos resultados. Al igual que al resto de candidatos, muchísima suerte y espero de nuevo pues veros por aquí, por las cartas sobre la mesa.
Muchas gracias, David. Ha sido un placer. Gracias a ti. Nosotros vamos a continuar. Recibimos enseguida a representantes de los sindicatos, de comisiones obreras y de UGT, que vamos a valorar también, pero ya en conjunto, las propuestas que tienen los partidos políticos que presentan, sobre todo enfocadas en la provincia de Málaga, de cara a las próximas elecciones generales. Enseguida volvemos. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. Aquí estamos ya de vuelta y saludamos ya a los sindicatos. Ellos son muy importantes porque representan a muchos colectivos, a trabajadores, a parados, a jubilados, a estudiantes y por lo tanto también tienen mucho que decir en esto de las elecciones, aunque obviamente no son políticos ni se dedican a la política, pero bueno, en muchas ocasiones pues tienen la palabra, ellos toman la palabra y son nuestra vía de comunicación de la ciudadanía en general pues con los políticos y por lo tanto también tienen muchísimo que decir. Saludamos ya a Ramón Sánchez, secretario general de UGT en Málaga. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes.
y a Fernando Cubillo, a su homólogo, pero de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Fernando, también. Buenas tardes, bienvenido. Encantado y agradecido de estar aquí. Muchísimas gracias por estar a los dos en las cartas sobre la mesa. En primer lugar, ¿qué esperan de estas elecciones y qué le piden, qué le pedirían sobre todo a este nuevo gobierno? Pues nosotros le tenemos muchas cosas que pedir. La clase trabajadora, trabajadoras y trabajadores, tenemos en primer lugar que pedir de una manera rigurosa que se derogue la reforma laboral del 2012. Esa reforma laboral que modificó el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores y que hoy nos sorprende, esta semana nos ha sorprendido con que se puede despedir a los trabajadores y a las trabajadoras estando de baja justificada. Esto es una barbaridad, esto es una crueldad que los empresarios aplican y que tienen un soporte que es la reforma laboral que hizo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y que gracias a esa reforma laboral del Partido Popular hoy se pueden despedir a trabajadores por causa justificada, por estar enfermos, por pedir ausencia, por faltar al trabajo de manera justificada. Esto es una barbaridad. Tenemos que decir que hoy, que se celebra el 24 aniversario, 24 años de que el gobierno de Felipe González, el gobierno socialista, aprobara la ley de prevención de riesgos laborales, hoy hemos tenido que estar concentrados ambos sindicatos porque ha fallecido un trabajador en la provincia de Málaga. Es el trabajador número 16 que ha fallecido. Queremos darle las condolencias a familiares y amigos de Villanueva de Algaida y decirles que estamos con ellos y que vamos a pelear y que le exigimos a este nuevo gobierno que modifique, que derogue esa reforma laboral, que haga un nuevo estatuto de los trabajadores, que proteja la salud de los trabajadores, que proteja a las trabajadoras y a los trabajadores cuando se desplazan al centro de trabajo y que le haga un riguroso seguimiento a las medidas de evaluación de riesgos laborales, a la vigilancia de la salud y a la planificación de la prevención de la actividad preventiva. Es fundamental limitar esa accidentabilidad que hay en la provincia de Málaga, que a todo el mundo que se lo cuento nadie se lo cree, y es que todos los días 62 personas se dan de baja en el trabajo por accidente laboral. Porque el empresario, la negligencia del empresario, la avaricia del empresario por querer ganar dinero pone en riesgo la salud de los trabajadores. Y todos los días, los 365 días al año, 62 personas por accidente laboral se dan de baja. Esto es una barbaridad. Y para colmo tienen el amparo detrás, el miedo, el amparo de la legislación que en este artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores permitiría el despido de aquellos trabajadores que falten más de un 20% de manera justificada, por otras razones, por otras causas. Esto hay que cambiarlo. Y esto tienen que cambiarlo los partidos que salgan elegidos este domingo de las elecciones, y no todos los partidos están por cambiar el Estatuto de los Trabajadores, también hay que decirlo, y me gustaría que la gente que nos escuche tenga muy claro que no todos los partidos quieren cambiar el Estatuto de los Trabajadores y que tenemos que empujar a aquellos partidos que quieren cambiar la salud de los trabajadores, proteger la salud y modificar ese Estatuto de los Trabajadores con un nuevo estatuto que dé garantía a los trabajadores cuando van al trabajo y no pierdan la vida por ir al trabajo. Ramón, por parte de UGT, Sí. ¿qué es lo que se espera o qué le pide a ese nuevo gobierno? Mira, primero lo que sí hay que dejar muy claro que es necesario ir a votar, ¿no? Porque ha habido un cierto desencanto y hay que decirlo muy claro. Si yo no voy a votar, el que va a votar va a elegir por mí, ¿no? Tú lo has dicho antes, nosotros no somos partido político, pero sí es verdad que tenemos mucha relación con las administraciones, ¿no? Que tiene mucho que ver la política, porque una de nuestras funciones es recabar de los poderes públicos cuantas medidas puedan favorecer a los trabajadores, ¿no? Y aparte de lo que te he dicho de que hay que ir a votar, hay que ir a votar progresistas porque hay que votar a las fuerzas que defiendan los derechos sociales, que lleven en sus programas medidas de igualdad, medidas contra la violencia de género, medidas que planteen redistribución de la riqueza, defensa de las pensiones, defensa de la sanidad y de educación pública y de calidad, ¿no? Y políticas que permitan a los jóvenes crear familias y no tener que ir a migrar, ¿no? Después de la crisis y las reformas que hubo, reformas laborales que estamos totalmente planteando de que hay que derogarle y cambiarle, ¿no? O reformas de las pensiones, ¿no? También las reformas de los desempleados, ¿no? Pues esto ha creado una desigualdad en la sociedad. Hay más ricos y hay muchos más pobres, ¿no? E incluso hay pobres que tienen su nómina, una nómina no muy aceptable, pero que no llegan a final de mes. Entonces, nuestro compromiso es que no se puede dejar atrás a tantos desfavorecidos como estamos teniendo en nuestra provincia, en nuestra capital y en toda Andalucía. Hablando precisamente de esa reforma laboral, es una reforma laboral pues que ya lleva en vigor unos cuantos años.
¿Por qué no se ha cambiado ya esa reforma cuando hay tantas voces que se alzan en contra, sobre todo porque recorta y merma derechos a los trabajadores? ¿Por qué no se ha conseguido ya cambiar esa reforma? Aquí hay un poder fáctico que son las grandes corporaciones empresariales que están imponiendo a los gobiernos de este país que esa reforma laboral esté ahí, que no se modifique, que no se cambie. Y a nosotros, a Comisiones Obreras, han llegado empresas que están siendo también perjudicadas por la reforma laboral, porque el hecho de que prevalezca el convenio de empresa por encima del convenio sectorial hace que las empresas compitan entre ellas a la baja. Cuando una administración pública licita un servicio público, como puede ser ayuda a domicilio o como puede ser limpieza o cualquier otro servicio público, cuando hace una licitación, cuando externaliza un servicio público, las empresas compiten unas con otras a la baja. ¿Y cómo compiten? A través de la rebaja salarial, del empeoramiento de las condiciones de trabajo y ofreciendo al menor costo el peor servicio que puedan ofrecer, que también se ven repercutidos la ciudadanía, la población, se ve repercutida en un mal servicio que reciben. Bueno, pues esto de que el convenio empresarial, el convenio laboral de empresa prevalezca sobre el convenio sectorial hace que, por ejemplo, a lo mejor en Calle Lario, si todas tuvieran el mismo convenio, podrían competir en calidad del producto, pero como no todas tienen el mismo convenio, sino que algunas franquicias, algunas empresas se descuelgan del convenio sectorial, se descuelgan siempre a la baja y contratan a limpiadoras externalizadas por horas, fragmentación del empleo, contratan a reponedoras en los stands, fragmentación del empleo porque da por horas sueltas de contrato, y después contratan a las trabajadoras de las franquicias que también están allí haciendo propiamente su trabajo. Bueno, pues están precarizando el empleo y esto lo hace la reforma laboral, la prevalencia del convenio de empresa. Esto hay que derogarlo también. Es perjudicial para la pequeña y mediana empresa y tanto se le llena la boca a las confederaciones de empresarios de hablar de la pequeña y mediana empresa, no defienden los intereses de la pequeña y mediana empresa, ni los partidos políticos que se le llena la boca con esto del autónomo y los emprendedores no defienden a la pequeña y mediana empresa porque están haciendo la concentración empresarial en grandes centros, en grandes polos, tipo centros comerciales, prevaleciendo los centros comerciales en contra de lo que es el pequeño comercio. En el centro de Málaga, en la Almendra de Málaga, apenas si hay hoy ya comercio. Están los restaurantes, que da servicio al turista de restauración, pero de bares y de restaurantes, pero no hay ya comercio. Hay una franja entre Calle Lario y lo que es la Catedral de Málaga, que apenas se puede encontrar un comercio. Todo está lleno de restaurantes. ¿Qué está pasando? Un desplazamiento del comercio, un desplazamiento de la población, y el desplazamiento del comercio lo que lleva aparejado una precarización del empleo, el cierre de comercio de pequeña y mediana empresa y su concentración en grandes áreas comerciales, en grandes centros comerciales. Esto lo favorece la reforma laboral con la prevalencia del convenio de empresas respecto al convenio sectorial. Esto también hay que derogarlo. Antes de continuar, también decir a nuestra audiencia que lo he olvidado, que nuestros teléfonos de participación están abiertos por si quieren intervenir en directo aquí con nosotros, 951 150010 y 951 150011. Ahí tienen esas dos líneas abiertas. Mientras tanto, pues vamos continuando. Ramón asentía con la cabeza, ¿no?, a las palabras de Fernando, ¿verdad? También quería apuntar, y está de acuerdo, que la reforma laboral nos hurtó a los trabajadores y a los representantes legales la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva es un mecanismo que lo que pretende es redistribuir la riqueza, ¿no? Entonces nos ataron las manos y nos quitaron esa capacidad. Se ha negociado en algunos convenios, ¿no?, pero con muchas dificultades, ¿no? Yo pienso que, bueno, y después hay mucho, no es lo mismo estar en la oposición que tener responsabilidad de gobierno, porque parece que ahí, pues, las cosas que ves favorables para los grandes datos, pues te cuesta trabajo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que se planteaba el hacer una reforma del Estatuto de los Trabajadores, y desde el planteamiento que tiene UGT es que hay que derogar primero las reformas laborales antes de reformar el Estatuto de los Trabajadores. Pienso que la situación de bloqueo que ha habido, desde que terminó el bipartidismo, ya en la anterior legislatura, 2015-2016, que el país estaba acostumbrado, ¿no?, como ocurre en otras, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no?, donde tú ves el Parlamento que son dos bancadas, la de un lado y la de otro enfrente, ¿no?, que también hay, ya se ha roto el bipartidismo, ¿no? Esta situación de bloqueo, la poca capacidad o la poca habilidad para intentar negociar leyes que beneficien a los trabajadores, que beneficien a los ciudadanos, ¿no?, ha sido lo que ha permitido también la interinidad del gobierno. El gobierno llegó al poder, primero fue por una moción de censura,
¿no? Después, bueno, hubo unas elecciones porque no se aprobaron los presupuestos y la verdad es que había una época de interinidad. Por lo tanto, es necesario que se vote al que quiera, que vayamos a votar. Yo pido el voto por las fuerzas progresistas, ¿no? Y también los políticos tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad, mirando más a la sociedad y el Estado más que el interés partidista, ¿no? Y aprender a consensuar, como ya pasó cuando se hicieron las grandes normas de España, cuando se hicieron los pactos de la Moncloa y votamos una Constitución, cuando se hizo los pactos de Toledo, ¿no? Pues ahora los políticos tienen que arremangarse y mirar por el bien de todos los ciudadanos. Yo, a continuación, lo que ha dicho Ramón, y siguiendo su línea argumental, yo creo que a este país le hace falta, primero, una cohesión territorial importante, porque Andalucía y Málaga están en los niveles de máxima desigualdad del conjunto de España. No hablamos de Cataluña, no hablamos de Castilla y León, ni hablamos de Asturias. Andalucía está en el furgón de cola como comunidad autónoma, pero hace falta también una cohesión social. Hay en Málaga el 40% de la población malagueña apenas ingresa al mes 700 euros. Y ojo, que hay un partido político, que no voy a decir cuál, porque es que no quiero ni nombrarlo, que está planteando que desaparezca el salario mínimo interprofesional. Esto es una barbaridad. Que haya un partido político que diga que desaparezca un salario mínimo base con el cual se pueda vivir en este país, en Málaga, es una barbaridad. El salario mínimo en España tiene que estar en 1.200 euros. Lo dice la Unión Europea, no lo tienen que decir los partidos políticos, no lo tenemos que decir nosotros, pero tenemos nosotros, los sindicatos, que defender que el salario mínimo en este país tiene que estar en 1.200 euros, porque la Comisión Europea recomienda que sea el 60% del salario medio de cada país. Bueno, pues no puede ocurrir que haya propuestas políticas en estos partidos de la extrema derecha que defiendan la desaparición del salario mínimo interprofesional. En Málaga, con 240.000 malagueñas y malagueños ganando apenas 700 euros, esto es una barbaridad, esto es una crueldad para los trabajadores. Que la gente piense muy bien qué tiene que hacer, a quién va a votar, pero que piense muy bien que después el lunes no se quejen. Y que no piensen el lunes, que no nos pregunten a nosotros qué hacemos los sindicatos, que cada uno deposita la papeleta con libertad y con su preparación y con su educación. Pues que piense muy bien que aquellos que defienden la desaparición del salario mínimo interprofesional van en contra de los intereses de la mayoría de la población y defienden los intereses de una minoría que son los que han ganado más de 1 millón de euros en este país, 1 millón de personas, más de 1 millón de euros, y en Málaga la pobreza está situada en más de 70.000 personas que no ingresan nada, a los que hay que darle una respuesta. La pobreza está en más de 240.000 personas que apenas ingresan 700 euros y están trabajando, son los trabajadores pobres o excluidos social, y la pobreza está en esos más del 50% de pensionistas que tampoco ingresan más de 700 euros al mes. A ellos hay que hacer política, para ellos hay que hacer política, y que los partidos que les toque gobernar que lo piensen bien, pero el domingo a quien le toque votar, que piense bien a quién va a votar, porque después nos vamos a quejar o no nos vamos a quejar. Aprovechando, Fernando, que ha hecho mención a una propuesta de un partido político, tenemos un vídeo preparado. En anteriores programas hemos tenido a diferentes cabezas de lista de la provincia que nos han hablado de sus propuestas, también han tenido la oportunidad de escuchar a Carmen Lizárraga, que acabamos de despedirla. Vamos a ver un vídeo, lo comentamos a continuación, de las propuestas en empleo y en familias de los partidos. Vamos a verlo y lo comentamos enseguida. En materia de empleo, lo que queremos es un estatuto de los trabajadores nuevos, que no haga posible la explotación, que no haga posible que los contratos de duración determinada, lo que se llama la temporalidad, pueda ser abusada, que digamos que los empresarios puedan abusar de esa posibilidad, y que cuando encuentren empleo tengan un salario digno. Es decir, si el salario mínimo puede subir a 1.200 euros, significa que todo el mundo podrá gastar más, significa que habrá más recursos en la economía, significa que se podrá contratar entonces más. Que fomente la natalidad, que terminemos con la precariedad laboral. Oiga, tenemos un modelo laboral nuevo en el que todo el mundo es indefinido desde el principio. Ha funcionado en otros países, vamos a probar aquí. Vamos a dejar de derogar, de no derogar, de echarnos los trastos a la cabeza, vamos a probar modelos nuevos, vamos a bajar impuestos a las familias, vamos a permitir que la gente tenga hijos. Aquí todo el mundo habla de pensiones, por ejemplo, pero no habla de quién tiene que generar esas pensiones en el futuro. La gente no tiene hijos porque no puede. Vamos a primar que la gente tenga hijos, vamos a que cuando uno tenga un hijo pueda desgravarse en el IRPF mucho más de lo que se desgrava. Que todo el mundo se ha indefinido desde el principio, que tenga una mochila de derechos, eso es la que se conoce como la mochila austríaca, que es que tú puedes cambiar de trabajo y arrastrar la indemnización. ¿Cuánta gente no se mueve por no perder la antigüedad en el trabajo? Y 3, beneficiar a aquellas empresas
que despidan menos. ¿Qué supone? Usted tiene un concesionario de coches y despide menos gente que el concesionario de enfrente. Pues usted pagará menos seguridad social porque genera más empleo. Volveremos a bajar los impuestos, pero por una sencilla razón, porque si tú bajas los impuestos, la gente tiene más dinero en el bolsillo, por lo tanto consume más, y consume más, las empresas fabrican más, si fabrican más se puede crear más empleo, al crear más empleo pagan más impuestos, entonces bajando los impuestos se recauda más. Hay más gente pagando porque hay más gente con empleo y se recauda más. En Málaga especialmente hay 3.500 parados más que hace un año. Es decir, es increíble que cuando llega el Partido Socialista se deja de crear empleo o se crea empleo a un ritmo mucho más inferior que cuando gobierna el Partido Popular. Yo creo que ha quedado demostrado que cuando gobernó Zapatero 3,5 millones de personas se tuvieron que ir al paro y cuando llegó el Partido Popular se crearon casi 3 millones de empleos. El Partido Popular, nuestro objetivo es empleo, empleo, empleo. Todas esas políticas que están relacionadas con una vida digna, con tener los servicios garantizados, con poder vivir bien, es lo que nosotros denominamos el paquete de políticas barriales, porque están muy dirigidas a la población más vulnerable. Lo veíamos en los datos de FOESA que salían recientemente y otros datos accesorios que hay. Por ejemplo, que las personas que viven en barrios más vulnerables tienen hasta 8 años de media de vida menos que una persona que vive en un barrio con una renta más alta. Bueno, pues hay que dirigir específicamente políticas sanitarias, políticas educativas, políticas sociales ahí. Una rebaja sustancial de los impuestos para que tengan más renta disponible para consumir y para ahorrar. Luego, queremos aumentar la capacidad de elección de las familias, por ejemplo. Entonces, en esa capacidad de elección de las familias somos muy partidarios de los cheques escolares y de la libre elección del prestador de los servicios médicos, con independencia de que los servicios médicos los tenga que pagar el Estado. Y luego, queremos también, ir favoreciendo la constitución de patrimonios familiares, es decir, en esa liberación de renta, que una parte debía ir a consumo y otra parte debía ir a ahorro, nosotros queremos que las familias se patrimonialicen, porque lo que da independencia a las familias frente al poder del Estado es que tengan un patrimonio propio con el que defenderse cuando las cosas vienen mal dadas. Es decir, no que estemos creando familias de pobres que necesitan siempre la ayuda del Estado y por lo tanto del favor de los políticos. Que se genere, claro, la primera fuente de ingresos. De nada me sirve que le baje usted los impuestos si no tiene ingresos, ¿no? Nosotros proponemos una rebaja fuerte de las cotizaciones sociales. Porque mire usted, lo hemos visto durante la crisis, los salarios han bajado, Luego el gobierno sube el SMI, que es un canto, el salario mínimo universal, que es un canto al sol, porque cuando el empresario no lo puede pagar, pues usted lo puede poner donde quiera. Entonces, ¿cómo conseguimos, puesto que tenemos un fuerte componente de paro en Andalucía más que en el resto de España y gracias a Dios en Málaga menos que en la media de Andalucía, aunque más que en el resto de España? ¿Cómo conseguimos abaratar los costes salariales sin rebajar los salarios? Pues mire, bajando las contribuciones a la seguridad social. Alguno me dirá, oiga, pero entonces va a recaudar usted menos para la seguridad social. Sí, pero tendré muchos más trabajadores trabajando, cotizando y reclamando menos ayuda. Nuevo modelo, bajada de impuestos, mochila austriaca, aumentar el patrimonio de las familias, en muchas de las ideas que acabamos de escuchar. Ramón, Fernando, por ejemplo. Sí, mira, hombre, el tema de la mochila austríaca es un tema que está entrando en debate, pero que habría que estudiarlo muy en profundidad, porque en definitiva lo que se pretende es que sea el propio trabajador el que vaya acumulando después su despido, ¿no? De su propio salario. Eso es, ¿no? Lo que ha comentado el candidato socialista, pues ya me he referido antes, hablar de un nuevo estatuto de los trabajadores, pero no sin que antes hayamos derogado las reformas laborales, las dos últimas reformas laborales. Y lo de bajar los impuestos, pues claro, ahí hay un debate entre la izquierda y la derecha de que hay que bajar los impuestos y liberalizarlos, ¿no? Pero no olvidemos que con los impuestos se están pagando pues, todos los servicios públicos, las policías, los bomberos, la sanidad, la educación. Y después el tema de la hucha de las pensiones pues también es complicado, porque uno de los problemas que hay ahora la situación es que la hucha está vacía. El gobierno de Zapatero antes de terminar pues sí, la tenía llena, no estoy hablando bien de Zapatero y mal ahora, ¿no? Pero que sí hay que sentarse y elaborar propuestas de que el tema de las pensiones, pues evidentemente hay que... Vox está planteando privatizar las pensiones, hombre, una barbaridad, ¿no? Es un tema de debate que muy a la ligera tampoco se pueden hacer análisis. Hay que sentarse y buscar la mejor solución para todos los ciudadanos. Fernando, su opinión de lo que acabamos de leer. Todos los partidos que han hablado en este resumen que habéis planteado han coincidido en una cosa, y es que han coincidido en que el consumo privado
saca la economía, empuja la economía. Pero ¿cómo llegamos al consumo privado? Desmontando el Estado, desmontando la Junta de Andalucía, cerrando la Junta de Andalucía, incentivamos el consumo, cerramos los ayuntamientos, incentivamos el consumo y todo el dinero para los ciudadanos, cerramos la administración del Estado y todo el dinero para el ciudadano. Eso no es posible. O sea, no es posible porque estamos en una Constitución, en un Estado social de derecho. Y si alguien quiere cambiar la Constitución, que lo diga. Que diga, mire usted, yo no quiero un Estado social de derecho, quiero una Constitución liberal, un Estado liberal, no un Estado social. Y los derechos que están recogidos en la Constitución, a esos partidos que defienden la Constitución, le quiero decir que cuando se defiende la Constitución, se defienden los ingresos del Estado, porque son los que garantizan el cumplimiento de la Constitución. No vale sacar banderas y decir, llamarse constitucionalista. Si después vaciamos las arcas, dejamos a los ayuntamientos sin recursos, dejamos a la Junta de Andalucía sin recursos y dejamos a la Administración del Estado sin recursos. ¿Para qué queremos una Constitución? ¿Para qué queremos los derechos que están en la Constitución? Llamarse hoy constitucionalista significa defender un Estado con unos ingresos que garanticen a la sociedad los derechos que están en la Constitución, porque defendemos la Constitución española, todo y cada uno de los artículos. La gente, los ciudadanos no son tontos, no se puede plantear que o pensiones o autonomía, ¿no? Y defender la Constitución cuando todas las propuestas que plantea están fuera de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, acabar con la autonomía. Por eso te digo que hay que echarle un poquitín de seriedad, ¿no? Y de compromiso con la sociedad, ¿no? Pero por parte de todos los partidos, ¿no? Pero que la gente no somos tontos y entendemos perfectamente las propuestas de todas las opciones políticas. Y después hay otro elemento que también lo han puesto algunos partidos políticos en este corto que habéis introducido, y es el problema de la natalidad en España. ¿Cómo fomentamos la natalidad en España? Dicen los empresarios, y lo dicen con razones, ellos quieren seguridad jurídica. Bueno, pues los trabajadores queremos seguridad laboral. La misma seguridad jurídica que quiere un empresario, los trabajadores queremos seguridad laboral. ¿Seguridad laboral qué es? Estabilidad, para formar una familia, para tener hijos y con unos salarios que permitan alimentar, dar educación y comprar pañales, que hoy es que hasta se regalan los pañales a los primeros nacidos en alguna familia, ¿no? Bueno, pues esa seguridad laboral que necesitan los trabajadores es lo que provoca un crecimiento de natalidad, que los jóvenes hoy se puedan independizar y que puedan tener hijos. Eso es lo que pedimos, es una cosa muy sencilla. No hay que estar rajándose las vestiduras diciendo España no está teniendo una natalidad. Sí, bueno, si estamos pagando salarios bajos de miseria, como he comentado antes, y si no hay seguridad laboral, que la reforma laboral, las leyes que aprobó el Partido Popular en el 2012 impiden esa seguridad laboral y le transfiere todo el dinero al empresario, no sigamos dándole todo el dinero a los beneficios empresariales que se llevan el dinero de Málaga, se lo llevan a otras, no a otras comunidades autónomas, se lo llevan a otros países incluso. Ahí está la empresa Ferrovial fiscalmente en Holanda. Mire usted, pues no es posible que hurte, que haga elusión fiscal y que ahora nos diga que cada ciudadano es culpable de su situación, con eso de la mochila austríaca. Yo soy culpable de estar parado, yo soy culpable de estar jubilado y no hay dinero para pagarme la pensión. Es que se están llevando el dinero los empresarios y las grandes corporaciones a otros lugares y quieren evadir el compromiso con la sociedad. Los empresarios tienen un compromiso con la sociedad. Si nos piden una línea de altas prestaciones de tren a Marbella, eso hay que pagarlo. Si nos piden un aeropuerto, eso hay que pagarlo. ¿Y cómo se paga una línea, un tren? Aumentando la deuda, que después nos quejamos de que España tiene una deuda pública, aumentando el déficit, nos quejamos que España tiene un déficit, es que eso hay que pagarlo. Pero ellos no quieren contribuir a que se haga un tren, a que se haga un puerto en condiciones, los empresarios no quieren contribuir, quieren rebajas fiscales, rebajas fiscales, rebajas fiscales. ¿Quién paga ese puerto, ese aeropuerto, esas autovías? La sociedad no tiene por qué ponerle a los empresarios la autovía, el puerto, el aeropuerto, para que ellos ganen el beneficio y no contribuyan con la sociedad. Ellos tienen que contribuir, como dice la Constitución española, progresivamente, según los ingresos de cada cual. Es muy importante la natalidad, el aumento de la natalidad a la que hacía referencia. Ellos van a ser los futuros cotizantes, de los que van a depender de esas cotizaciones nuestras pensiones. Vamos a ver si les parecen las propuestas en pensiones de los partidos políticos. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Qué ha hecho el gobierno socialista? Pues decir y hacer que las pensiones suban como mínimo el coste de la vida, como mínimo, y las más bajas, es decir, las no contributivas, todavía más. Este año ha sido un 1,6%, todas.
las contributivas y las no contributivas el 3%. Nos comprometemos a hacer eso cada año. Nos comprometemos tanto que lo que estamos prometiendo es que lo queremos meter en la Constitución para que nadie pueda jugar con los pensionistas de nuestro país. Pero para que sea posible eso, para poder pagar las pensiones de nuestro país, hay que hacer que el sistema sea sostenible. ¿Cómo conseguimos eso? Pues que la seguridad social, que es de donde salen los recursos para pagar las propias pensiones, reciban esos ingresos. ¿Cómo? A través de las cotizaciones a la seguridad social. Cuantas más altas sean las cotizaciones a la seguridad social, mejor. ¿Cómo se consigue eso? Subiendo el salario mínimo, que ya lo hicimos a 900 euros este último año y queremos que en los próximos 4 años llegue a 1.200 euros. Para los pensionistas, que no les engañen, que no se fíen, solo se habla de ellos en elecciones. Se lanzan a la pancarta, salen, hay un sitio donde se negocia lo que pasa con las pensiones para evitar que se engañe y se juegue con la ilusión y las expectativas de la gente, o con sus miedos, que se llaman los pactos de Toledo. Cada vez que vienen elecciones, hay partidos que se salen de los pactos de Toledo a meter miedo, a gritar, a intentar condicionar el voto de los pensionistas y después volver a los pactos de Toledo. No nos salgamos de los pactos de Toledo. ¿Esto qué significa? Que la política de las pensiones sea una política de Estado. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Qué propuestas hacemos? Para que haya pensiones, ¿qué hace falta? Gente trabajando. Para que haya gente trabajando, ¿qué hacen falta? Niños. Hacen falta niños, porque es que si no las pensiones no va a cotizar un robot, al menos no por ahora. Entonces, hacen falta niños. Y tenemos un paquete enorme de medidas para la natalidad. Siguiente paso. Aparte de niños, ¿qué hace falta? Que esos niños trabajen. Si hay empleo, se podrán pagar el sistema de pensiones y se podrán pagar pues todo lo que es el sistema de bienestar social. Por lo tanto, nosotros insistiremos en seguir creando empleo, no como ahora que hay miles de familias con todos sus miembros en paro, más familias con todos sus miembros en paro que cuando estaba el Partido Popular, hay más jóvenes en paro que cuando estaba el Partido Popular, hay más agricultores en paro que cuando estaba el Partido Popular y más mujeres en paro. Y eso es lo que no estamos dispuestos a permitir. Yo a los pensionistas les diría que cuando nosotros hemos gobernado, hemos subido siempre las pensiones. Hay que tener en cuenta que la última subida de pensiones está aprobada por el Partido Popular. Subimos las pensiones un 1,6% en general, un 3% las mínimas y casi un 8% las de viudedad. Las pensiones de viudedad han subido una media más o menos, algunas más, otras menos, unos 50 euros al mes. Era justo porque estaban muy bajas, pero esa subida de pensiones para el año 2018 y para el año 2019 ha sido como consecuencia de los presupuestos que aprobó el Partido Popular. Ese 1,6% de subida de las pensiones era muy por encima del IPC. El IPC yo creo que no llegaba ni al 1%. Nosotros hemos subido las pensiones, nosotros no hemos congelado las pensiones, los que congelaron las pensiones con una pérdida de poder adquisitivo de más de 2.000 millones de euros fue el Partido Socialista, y nosotros hemos creado una cosa muy buena que era el complemento de maternidad, porque las mujeres tenían una pensión inferior porque habían cotizado menos que los hombres, porque habían tenido que cuidar a sus hijos o a sus padres. Y para compensar esa diferencia hemos creado el complemento de maternidad. Hay 15.000 mujeres malagueñas que se benefician de eso, que es que en función del número de hijos la pensión sube. Si tienes 2 hijos sube un 5%, si tienes 3 hijos un 10%, y si tienes 4 hijos o más hasta un 15% te puede incrementar la pensión de jubilación. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que no haya pérdida de poder adquisitivo, que se siga subiendo con respecto al IPC y que además las pensiones de viudedad se mejoren en la medida de lo posible. El blindaje de la revalorización al IPC por ley, porque no sirven las palabras, no sirven los compromisos de sí, este año lo haremos, bueno, y el que viene y el otro. Necesitamos garantías, nuestros pensionistas y las personas que hoy no somos pensionistas, pero lo seremos mañana, queremos garantías. Blindaje de las pensiones al IPC por ley, eliminación del factor de sostenibilidad. Es un verdadero atentado, es penalizar a las personas porque vivan más. Eso, no sé qué mente sociópata se le puede ocurrir algo así. Y en tercer lugar, el aumento de las pensiones mínimas, sobre todo, al menos equiparándolas al salario mínimo interprofesional, precisamente porque además uno de los colectivos más afectados son las mujeres pensionistas. Son las que reciben las pensiones más bajas, en algunos casos no contributivas, son bajísimas, y han estado toda la vida trabajando a doble carga.
con todos los cuidados y en algunos casos también trabajando fuera, pero con los contratos más precarios, los contratos parciales. La medida más importante que hemos contemplado para este colectivo es dejar las pensiones libres de impuestos, es decir, los ingresos por pensiones no tributarían. Es decir, otro tipo de ingresos que puedan tener los pensionistas, porque los pensionistas a veces son rentistas, a veces son propietarios, pues lógicamente se los tendrán que declarar y tendrán que tributar. Pero toda la renta pública que perciben por sus pensiones, en principio, estaría libre de impuestos. Eso es una subida mucho más fuerte, en el fondo, que la discusión de si le subimos un 0,25, un 0,50 o un 0,7. Porque al final no nos engañemos. Si indiciamos que eso genera algunos problemas de sostenibilidad, es decir, si lo ligamos al IPC, oiga, pero si estamos en IPCs cercanos al 0%. Quedan apenas 6 minutos de programa, me gustaría escuchar la opinión de los dos, por lo tanto, brevedad. Hombre, yo lo que sí veo que si analiza cada uno, pues pienso que se puede llegar a acuerdos más fácilmente. Lo que pasa es que en campaña electoral, pues rápidamente se utilizan cualquier argumento arrojadizo contra el contrario, ¿no? Sí estoy de acuerdo con el ciudadano que el Pacto Toledo tiene que ser el marco, ya lo he dicho que fue uno de los grandes logros, ¿no? Y evidentemente hay que analizar el por qué está la situación de que la bolsa de las pensiones esté vacía, ¿no? Pues ha habido bonificación a las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Ha habido mucho paro por gente que no ha cotizado, ¿no? Que hay que plantearse las soluciones, pues igual hay que trasladar parte de los impuestos, ¿no? Para pagar las pensiones, ¿no? Porque las pensiones no es un regalo que se le hace a una persona que ha trabajado y ahora se jubila. Las pensiones son el fruto de las cotizaciones del trabajo y de la empresa, del trabajo de la empresa durante toda su vida, ¿no? Es un derecho, ¿no? Y evidentemente lo que han planteado de la última reforma a las pensiones, eso es verdad que hay que quitarlo, ¿no? Hay que vincularlo al coste de la vida, sea el IPC o sea otro indicador, ¿no? Y quitar el factor de sostenibilidad, ¿no? De hecho, la inestabilidad política ha hecho de que no se haya podido avanzar en medidas legislativas que solucionen estos problemas, ¿no? Pero tiene que ser con el consenso de todos. Fernando. Yo decir que algunos de los partidos que han hablado nos están engañando, claramente. Porque por un lado nos dicen mochila austríaca, que nadie, yo voy acumulando mi despido para que me pueda despedir el empresario y yo pago mi despido, el empresario no me paga a mí nada, pero si yo no uso el despido, eso se acumula a mi plan de pensiones privado. Eso es lo que dice la mochila austríaca. Y al mismo tiempo dice este partido político que estaba afirmando esto, que las pensiones, pues que hay que garantizarlas y tal. Nos están engañando. Porque no se puede, no es compatible la mochila austríaca con las pensiones públicas. No son compatibles. Es una contradicción. Es una contradicción, y lo acaba de decir este hombre de este partido político. Es una contradicción. Lo que hay que derogar es la reforma de las pensiones del 2013, porque supone que una persona que hoy gana 1.000 euros de pensión, o que debería tener derecho a ganar 1.000 euros de pensión, al cabo del tiempo, cada año, le van quitando una parte de pensión hasta llegar a los 480 euros de pensión. Eso es el factor de sostenibilidad, que quien hoy tiene derecho a una pensión de 1.000 euros, en el plazo de 20, 30 años tendrá una pensión de 480 euros. Esto es una barbaridad. Y no puede ser que sea culpable el trabajador o la trabajadora que ha tenido empleo temporal y ha necesitado del desempleo y se ha tenido que pagar su propio despido y no puede acumular ese plan de pensiones privado para cuando ya se jubile. Por eso el Estado social español, la Constitución, debe de garantizar el plan de pensiones. Y detrás de esto no hay partidos políticos proponiendo unas medidas u otras. Detrás de esto están las corporaciones empresariales aseguradoras, que quieren las empresas gestionar el Estado de Derecho, las empresas quieren gestionar los derechos constitucionales y ser ellas las que administren el dinero. Las empresas, las aseguradoras, las constructoras, las redes eléctricas, las compañías eléctricas en España gestionan planes de pensiones. El Metro Málaga forma parte de un plan de pensión privado creo que de Canadá o de Australia. Luego son las empresas las que quieren administrar nuestros derechos y por eso tenemos que defender a aquellos partidos que digan queremos que los derechos los garantice el Estado español. El Estado español, la Constitución española, pero no las empresas. Y no todos los partidos opinan igual. Muchas banderas sacan, pero cuando hablamos de defender los derechos hay que guardarse las banderas y poner delante a los ciudadanos. Y en ese sentido, ahí nos han engañado unos cuantos partidos cuando han dicho, no, las pensiones, mire usted, hay que derogar la reforma de las pensiones del 2013 y garantizar
ese crecimiento poco a poco de IPC de las pensiones, que no pierdan poder adquisitivo, y ese factor de sostenibilidad que no sostiene a la persona. Las personas no tenemos que sostener las pensiones, es el Estado el que tiene que sostener las pensiones. Hay modelos para hacerlo, hay propuestas, pero claro, el dinero, si lo quieren las empresas privadas, no lo tenemos los ciudadanos, y para que lo tengamos los ciudadanos lo tiene que tener el Estado español, la administración del Estado, y defender los derechos constitucionales, también el de las pensiones. Que todo no es sacar bandera, hay que defender la Constitución. Todo no es ser constitucionalista, hay que defender la Constitución, y la Constitución necesita dinero. Si no, no hay constituciones. Un asunto más, también han hecho referencia al comenzar el programa a que la ciudadanía ya puede estar cansada pues de tantos procesos electorales y de acudir a las urnas. Las encuestas están ahí, pero realmente no se ve claro y no se vislumbra pues que se vaya a poder formar gobierno. Ustedes que tienen contacto directo con la ciudadanía, ¿cómo se tomaría la ciudadanía pues que no se llegase a un acuerdo? Un minuto de programa, una intervención rápida, por favor. Hombre, la ciudadanía pues cogería, un gran enfado, ¿no? Porque además es uno de los temas que se está planteando, que estamos votando mucho. Yo creo que no hay que temerle a votar, porque es bueno que vayamos a votar, ¿no? Pero evidentemente los políticos tienen que hacer de tripas corazón y mirar más y mejor el bienestar y los intereses de todas las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y darle mucho ánimo a la gente y de que el domingo vayan a echar su voto en la urna. Fernando. Pues quien tiene dinero no necesita votar el domingo. Tiene dinero para pagarse su sanidad, para pagarse su plan de pensiones y para pagárselo todo. Quien necesita votar el domingo son los trabajadores y las trabajadoras. Son la gente con pocos recursos, la gente en la exclusión social. Hay que informar también, y discúlpame que te corte, pero me parece importante a los trabajadores que tienen derecho, ¿no?, a ir a votar, ¿verdad? A las urnas pueden pedir ese derecho en el trabajo, totalmente, ¿no? ¿Tienen derecho? ¿Cómo funciona? ¿Una hora o creo que es o cómo? Depende de la distancia del domicilio o del centro de trabajo a la votación, del centro de trabajo a la votación. Hay personas que le pueden dar un mínimo de 2-4 horas para ir a votar, y hay otras que son 6 horas para ir a votar, porque la distancia le impide ir y volver al trabajo. Pero personas que trabajen en Málaga y que tengan que votar en un barrio de Málaga, perfectamente con 2-4 horas, depende del barrio, que Málaga es muy grande, pero tienen derecho por el boletín del Estado a ir a votar. Un derecho más que ha costado, y yo quiero decir una cosa clara: si hoy tenemos derecho en este país, la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras no hemos dejado mucho en el pasado. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres se han dejado mucho en el pasado para tener derecho a votar. Vamos a votar, que tenemos derecho, y a quien más nos interesa es a nosotros, que somos las personas necesitadas, no a los que tienen esa grande fortuna, que a ellos les da igual quién salga elegido. Pues Ramón Sánchez, de UGT, Fernando Cubillo, de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en las cartas sobre la mesa. Yo espero volveros a tener aquí, y así para valorar pues esos resultados, y sobre todo pues a ver cómo se plantea ese nuevo curso político, que yo espero que sí, que ya por fin se forme gobierno. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes les citamos de nuevo la próxima semana en las cartas sobre la mesa, el próximo viernes aquí en directo a partir de las 6 de la tarde en PTV.